¿Qué tal? Soy Diana Martínez, soy residente de primer año de Imagenología. Voy a presentarles el tema de cialografía con enfoque en anatomía radiológica de glándulas salivares, así como en la técnica de dicho estudio. Vamos a comenzar con un breve repaso de la anatomía radiológica de las glándulas salivares y recordando primeramente la clasificación. Tenemos glándulas mayores y glándulas menores. Dentro del primer apartado se encuentra la parótida, la submaxilar y la sublingual, las cuales se encuentran en pares, principalmente en el piso de la boca y en cuello. Y las menores, que están distribuidas en toda la lámina propia de la mucosa oral, puede haber más de 750 glándulas, no miden más de 2 milímetros de diámetro y no tienen una cápsula, están rodeadas de tejido conectivo. A diferencia pues de por ejemplo la glándula parótida, que tiene una fascia que la rodea. La cialografía convencional se enfoca principalmente en el estudio de las glándulas mayores, estas tres aquí en pantalla. En el 68% de los casos puede observarse una porción accesoria de la glándula parótida en dichos estudios. Vamos a comenzar entonces con la más grande de las glándulas mayores. La glándula parótida se encuentra localizada entre la rama mandibular, que estaría, la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, la cual no vemos aquí en esta imagen. Tiene una forma irregular debido a la composición de su tejido, así como el sitio que ocupa. Sin embargo, se puede identificar una base y un vértice. La base es aquella porción de la glándula que se encuentra en relación con el arco cigomático, en este caso sería este, y el vértice se encuentra en relación al ángulo de la mandíbula. Tiene dos lóbulos, uno superficial y uno profundo, esto en relación a la perforación del nervio facial en el parénquima de la glándula, y tiene un conducto, el conducto de Stenone, que drena la saliva desde la glándula hasta la cavidad oral. Más adelante veremos algunas particularidades de este conducto. Como mencionábamos, tiene dos lóbulos que están terminados por el nervio facial. Sin embargo, cuando no se logra identificar esta estructura, esta referencia anatómica, se puede utilizar la vena retromandibular como referencia alternativa. Y bueno, aquella porción de la glándula que está lateral o externo a la vena retromandibular se considera lóbulo superficial, esto hablando en un corte axial, y aquella porción que está medial o interna a la vena retromandibular estaríamos hablando de que se trata del lóbulo profundo. En esta diapositiva quiero ejemplificar las relaciones superiores que guarda la glándula parótida. Vemos imágenes en un corte coronal. Del lado derecho, una imagen de tomografía contrastada en donde se aprecia lateral a las ramas mandibulares la glándula parótida, y podemos entonces determinar que esta parte superior se trata de la base de la mandíbula, de la glándula parótida, que está en relación con el arco cigomático, y la porción inferior, el vértice, es el que está en relación con la rama y principalmente con el ángulo de la mandíbula. La glándula parótida tiene también relaciones anteriores y posteriores. Del lado izquierdo, este esquema anatómico de un corte axial a nivel de cráneo, vemos de color morado señalado el espacio de los músculos de la masticación, de color verde el espacio parotidio donde se encuentra la glándula, y entonces las relaciones anteriores que guarda la glándula parótida son flecha roja con la rama mandibular, flecha amarilla con el músculo macetero, flecha azul, músculo pterigoideo medial. La apófisis estiloides de manera medial se encuentra en el espacio parafaringio, y de manera posterior la flecha blanca nos señala la apófisis mastoides y flecha negra el músculo esternocleido mastoideo. Todas estas referencias se pueden identificar en las imágenes, en este caso
Del lado derecho tenemos una imagen de resonancia magnética, adquisición axial ponderada en T1, y vamos a señalar las referencias de manera anterior: el músculo macetero, rama mandibular, músculo pterigoideo medial, lo que correspondería al espacio de los músculos de la masticación. De manera medial, la apófisis estiloides, que estaría en el espacio parafaringio, y de manera posterior la apófisis mastoides y el músculo esternocleidomastoideo, y pues aquí se identifica entonces la glándula parótida. Hay algunas estructuras que penetran o pasan a través del parénquima intraparotidio, entre las cuales tenemos los ganglios intraparotidios, que existen en el lóbulo superficial y en el lóbulo profundo, la vena retromandibular de color azul y la arteria carótida externa. Del lado derecho, una imagen de resonancia magnética, adquisición axial, ponderada en T2 a nivel de cráneo. Se puede ver señaladas algunas estructuras intraparotidias, entre las que se encuentra esta estructura lineal hipointensa, que corresponde al nervio facial y que, bueno, en este caso sí nos permite dividir a la glándula parótida en lóbulo superficial, externo o lateral al nervio facial, y el lóbulo profundo, esta porción interna o medial al nervio. También se identifica esta imagen redondeada hiperintensa, que corresponde a la vena retromandibular. Entonces hablábamos acerca del conducto de Stennon, que es aquella estructura que drena la saliva hacia cavidad oral. Este conducto emerge de la cara anterior de la glándula parótida, sigue un trayecto medial anterior rodeando al músculo macetero. Justo cuando va a llegar a cavidad oral, penetra el músculo bucinador y desemboca a nivel del segundo molar superior en los carrillos de manera bilateral. Este conducto puede llegar a medir hasta 5 centímetros de longitud y hasta 2 milímetros de diámetro. La glándula parótida está irrigada por una de las ramas de la arteria carótida común, la arteria carótida externa, la cual emerge, penetra el parénquima, nos da una rama que se llama arteria temporal superficial, que es la que nos va a irrigar todo el parénquima glandular. La convergencia de la vena temporal superficial, medial y la vena maxilar nos va a dar lugar a la vena retromandibular, la cual desemboca en la vena yugular externa. En esta imagen de tomografía en corte axial a nivel de cráneo se observa las referencias que nos permiten identificar a la glándula parótida. Esta sería la rama mandibular, la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, y bueno, entre estas tres estructuras la glándula parótida. Vemos también ejemplificados los dos componentes, arterial y venoso, la vena retromandibular y medial a ella la arteria carótida externa. Los ganglios intraparotidios superficiales y profundos, en esta imagen únicamente vemos los superficiales, drenan a ganglios subyacentes, entre los cuales se encuentra el ganglio subparotidio, los cuales a su vez drenan a los ganglios cervicales superficiales, y estos a su vez en los ganglios cervicales profundos. Esto fue todo acerca de la glándula parótida. Vamos a continuar con la glándula submandibular, la cual se encuentra en el suelo de la boca. Recordemos que el suelo de la boca comprende esa zona entre la mucosa oral y el músculo miloioideo. Esta glándula se encuentra medial al ángulo mandibular y un poquito inferior a la mandíbula, pues de ahí su nombre. Al igual que la parótida, consta de dos lóbulos, uno superficial y uno profundo. La porción superior más pequeña de la glándula submandibular se engancha
alrededor de la porción posterior, que es la que estoy señalando, del músculo miloioideo, y esto da origen a una proyección en forma de dedo, que es también conocido como proceso uncinado, desde el espacio submandibular hacia la porción posterior del suelo de la boca. Entonces, aquí se ve pues superior al músculo miloioideo sería el piso de la boca, y este proceso uncinado es el que se forma y queda justo en la parte posterior del suelo. Del lado derecho vemos una resonancia magnética, adquisición axial ponderada en T2 del piso de la boca, y podemos identificar con la letra M el músculo miloioideo, que es nuestra referencia anatómica para identificar la glándula submandibular, y esta estructura hipointensa pues sería la glándula submandibular. En estas imágenes de resonancia magnética del lado izquierdo, una adquisición coronal, vemos a la glándula submandibular como la porción superior guarda relación con el ángulo de la mandíbula, y la porción inferior de esta glándula guarda relación con el hueso hioides. Del lado derecho, una adquisición una adquisición axial, en la que vemos estas estructuras de manera bilateral en el piso de la boca, que se corresponden pues a las glándulas submandibulares. Así como la glándula parótida, esta glándula también tiene un conducto que drena la saliva, se llama conducto de Wharton. Se dice que emerge del lóbulo profundo de esta glándula, sigue un trayecto anterior, medial y superior hacia cavidad oral para desembocar en los orificios que se encuentran bilaterales al frenillo lingual inferior, debajo de la lengua. Y tenemos dos referencias anatómicas importantes para poder identificar este conducto a nivel del suelo de la boca, que serían dos músculos. De manera medial, el músculo hiogloso, y de manera lateral, el músculo miloioideo. Este conducto puede llegar a medir hasta 6 centímetros de longitud, 1 centímetro más que el conducto parótido, y hasta 2 milímetros de diámetro. Está irrigada por la arteria carótida externa, al igual que la glándula parótida, pero por una rama que se denomina arteria submentoniana de la arteria facial. En esta imagen de la derecha vemos entonces lo que correspondería a la arteria carótida externa, que es la que estoy señalando. De ella emerge esta rama que se denomina arteria facial, y esta pequeña rama que se ve aquí correspondería a la arteria submentoniana de la arteria facial, que es quien va a irrigar a la glándula submandibular. Los ganglios submentonianos son los que van a drenar su contenido hacia los ganglios cervicales profundos, a diferencia de la glándula parótida, que primero drenan a los superficiales y luego a los profundos. Por último y no menos importante, la glándula sublingual, aunque es la más pequeña de todas, la cual se encuentra en el piso de la boca. En esta imagen de la izquierda, un esquema anatómico en un corte coronal. Vemos esta estructura pequeña que guarda relación de manera superior con la lengua, de manera medial con el músculo geniogloso, el músculo genoioideo, de manera inferior con el músculo miloioideo y de manera lateral con la rama de la mandíbula. En esta imagen de la derecha, una resonancia magnética, adquisición coronal del piso de la boca, ponderada ante 1, vemos señalada con la cabeza de flecha esta glándula de forma de almendra, como la describe la literatura. Medial a ella se encuentra entonces el músculo geniogloso, el músculo genoioideo, inferior a ella el músculo miloioideo y lateral a ella la rama mandibular, de manera superior la lengua. En esta imagen únicamente se ejemplifica el espacio sublingual, no se logra identificar como tal la glándula.
de color verde. Entonces vemos en este esquema anatómico axial